¿Cuál es su opinión o cómo lo definiría a Pedro Castillo como político, como persona? Bueno, Pedro Castillo es una persona dialogante. No es como dice la prensa que es un incapaz. Es una persona muy capaz. Es una persona que sabe escuchar para tomar, ¿no?, sus decisiones, ¿no? Los incapaces son los que ahora nos gobiernan, que nos tienen en esta situación, con la complicidad de la prensa, que nos tienen, ¿no?, en una gravísima crisis moral, social, política, económica, que nos tienen allí con la corrupción ocultada por la prensa, ¿no? Con Pedro Castillo se ha hecho muchísimo, y se ha hecho algo que no ha ocurrido durante toda la República. Se ha transparentado la realidad nacional, lo que es el Perú, una sociedad racista, ¿no?, una sociedad discriminadora, una sociedad clasista, una sociedad culturalista, que nos ha tenido o nos tiene el Perú en esta situación. Esa es la realidad, ¿no? Nos dice usted que Pedro Castillo es una persona dialogante y que escucha antes de tomar una decisión. ¿A quién escuchó para tomar la decisión del 7 de diciembre? Bueno, pues quizás usted no puede discernir o algo así para que me haga esa pregunta, ¿no? Porque ya le he manifestado que yo me enteré de eso el día que da su discurso y al final de la lectura del discurso, ¿no? No sé, ¿no?, si redactó él el discurso, con quién lo redactó, con quién lo insinuó a eso, con quiénes acordó eso, es absolutamente desconocido para mí. Quiero que nos responda refiriendo la pregunta, ¿no? Por ejemplo, si yo le pregunto... Yo sabré cómo contesto, señor. No, sí, o sea... Sí, yo no, a mí la prensa no me indica cómo voy a contestar. No, claro, me refiero no a un tema de fondo, sino de forma, ¿no? Sí, lo que pasa es que el documental no tiene una voz en off. No sé, yo lo que voy a hablar es sobre hechos. Si usted es investigador, entonces lo que tiene que investigar es la verdad, no su verdad, sino la verdad. Correcto. No, se lo decía por un tema de forma. Le doy un ejemplo. Si yo le menciono de repente de qué color es la casa del frente. La casa del frente es de color tal. Me refiero a la forma, básicamente, del inicio de la respuesta para que nos permita narrativamente mantener una unidad del relato. No sé si me dejo entender. ¿Estamos? Sí, ya estamos. Sí, celulares apagados. No, déjalo. No, fijo, claro, fijo. ¿Tú ya tienes? ¿Vamos? ¿Estás? Ya vamos. Vamos. Señor Aníbal Torres, ha pasado un año prácticamente del 7 de diciembre. Pasado este tiempo, ¿cómo recuerda usted ese día o qué reflexión tiene de lo que pasó ese día en el país? Buenos días. Gracias por esta invitación. El día 7 de diciembre no es un hecho aislado, de manera que permítame contestar cómo han sido los hechos. Yo conocí al presidente Pedro Castillo la segunda vuelta electoral, cuando la prensa infame lo atacaba ferozmente, diciéndole que es comunista, que es terrorista y todo eso. Yo salí y, por supuesto, desbaraté esas falsedades. Fue una propaganda archimillonaria en contra de un modesto ciudadano, campesino él, profesor de una escuela rural que postulaba a la presidencia de la República. Ganó la presidencia. Muy bien. La derecha, la ultraderecha, la prensa, el poder económico, la iglesia, por supuesto que no reconocieron este triunfo y lo objetaron en el sentido de que hay fraude. Iniciaron muchas acciones ante el Jurado Nacional de Elecciones con los mejores abogados de Lima. Todas esas acciones las perdieron. Se fueron a la OEA, igual fueron rechazados porque fraude no existió. El presidente me llamó para ser ministro de Justicia. Yo le manifesté que no podía desempeñar el cargo, incluso le recomendé el nombre de una persona
allí de Avelino Guillén. Por eso es que yo no juramenté con los otros ministros y tampoco lo hizo el ministro de Economía. El presidente insistió, me manifestó que esto no lo abandonara en esas circunstancias, ¿no? Y eso es lo que me convenció a colaborar y juré como ministro de Justicia al siguiente día. Este poder fáctico muy grande que existe en el país, que es verdaderamente una organización criminal, que lo ha tenido el Perú durante toda la República en esa situación, integrado por supuesto por estos centros de poder económico, por la prensa, ¿no?, de la cual se sirve, ¿no?, para mantenerse en el poder, de la iglesia, un sector de la iglesia, por supuesto de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Policiales, ¿no?, del enorme poder de la corrupción, ¿no? Siempre lo cercó al presidente Castilla desde el primer instante. Desde el primer instante. No dejó trabajar. Hicimos mucho, por supuesto, pero nada de lo positivo divulgaba la prensa, sino buscaba algo malo que sea, o algo que lo consideraban ellos como malo. En esas circunstancias se llega el 7 de diciembre. Como siempre, llegué a la oficina momentos antes de las 8 de la mañana. Comencé a trabajar en la oficina normalmente, estuvimos con el jefe de asesores, el doctor Larrea, y otros funcionarios, haciendo el despacho, ¿no? Y más o menos pasada las 11 de la mañana, un edecán del presidente viene y me llama y me dice: doctor, el presidente quiere hablar con usted. Bueno, me paré, me dispuse a caminar, caminé unos pasos. Al voltear para ingresar al pasillo y dirigirme al despacho presidencial, los edecanes mismos me hicieron detener. No, doctor, tiene usted que ir con la premier que también la está solicitando. Y fuimos los dos, ¿no? Por supuesto ingresó la premier, como es de ley, ¿no? Le dijo que iba a haber algo como un mensaje, algo por el estilo, no lo escuché bien. Lo saludé, ¿no? Y me dijo que iba a dar un mensaje a la nación. Yo, claro, me quedé sorprendido porque yo ya no era ministro, porque para un mensaje a la nación siempre, ¿no?, en el Consejo de Ministros tratan el problema. Yo no he estado ya en esos consejos de ministros, menos en los de los días anteriores, ¿no? Y bueno, me retiré a la puerta que está junto a la sala de embajadores para escuchar el discurso. En eso el presidente le daba instrucciones a la premier para que llame a la prensa. Ya desde ahí para mí era algo raro, porque para dar un mensaje a la nación se suponía que ya han coordinado con la prensa, que ya la primera ministro ya conocía de esta situación, ¿no? Bien, le dio las instrucciones, salió, se fue a traer a la prensa, se demoró un poco, no un poco, yo diría, para mí fue un tiempo largo, ¿no? Más o menos unos 10 minutos. El presidente, por supuesto, salió porque no estaba con terno, regresó ya con terno y comenzó a dar su mensaje, a leer su mensaje. Al terminar el mensaje, manifiesta que va a cerrar el Congreso y otras instituciones. Y terminó el mensaje. Muy bien. Yo decía esto, pero que va a cerrar el Congreso, ¿no? Me acerqué y le pregunté: ¿has coordinado con las Fuerzas Armadas, con la Policía Nacional? Y él me contestó: no se preocupe, doctor. Y ya con esa respuesta la duda en mí aumentó. Ya, por supuesto, ingresaron a la sala bastantes personas, algunos congresistas, asesores, ¿no?, y otras personas,
Yo me regresé a mi sitio, ¿no? Y yo estaba allí, en el centro, entre el ministro Huerta, que estaba a mi derecha, y el ministro de Defensa, Bobbio, que estaba a mi izquierda. Le pregunté al ministro Huerta, ¿y van a intervenir en el Congreso? No, yo no sé nada o algo por el estilo, así me explicó. Lo que sí me acuerdo es que me di la vuelta y le pregunto a Bobbio y le digo, ¿y van a salir las Fuerzas Armadas a la calle? Él me manifestó, no, a mí no me han dicho nada. Entonces yo decía entre mí, ¿cómo es esto? ¿No? Ya yo estaba, claro, un poco indignado, simplemente ingresé a la sala que está ahí, la puerta está ahí, la sala de embajadores, me senté allí en una mesa, comencé a pensar cómo ha sido esto, ¿no? ¿Quiénes han acordado este mensaje? Claro, yo suponía que eran el Consejo de Ministros, pero después se detectó que no. Pensé que el presidente para hacer eso habría coordinado con las Fuerzas Armadas, porque un golpe de Estado no se hace así nomás, se hace con la fuerza, como es toda la historia del Perú. Además, en ese momento no presentó ningún proyecto de decreto ley o algún decreto ley con el cual cierre el Congreso, no había nada de eso. Lo que había es el cierre del Congreso. Luego que yo estaba sentado ahí en la sala y entró el presidente y me dice, doctor, vienen por mi familia, la voy a llevar a la Embajada de México. Yo le contesté, te acompaño. Gracias, doctor. Bueno, lo acompañé, fuimos allí en la movilidad oficial con su familia, ya todo lo demás es conocido. En el camino, por supuesto, fue detenido por la policía, las Fuerzas Armadas que lo encañonaban en ese momento, ¿no? Llegamos a la prefectura, bajamos en la prefectura, de allí su familia ya se iba a su casa, o al menos así decían que se va a su casa, lo llevan a su casa. En ese momento, por supuesto, no estaba la fiscal de la Nación, no estaba ningún miembro de la fiscalía. Y a mucho después, será de un cuarto de hora o algo más, llegó la fiscal de la Nación con personal de la fiscalía, y es en donde se redactan unos documentos, ¿no? Por ejemplo, se le lee sus derechos, se le lee en ese momento su detención. En ese momento no había ningún acto de violencia. Esa es la verdad, son dos momentos distintos. La situación, por supuesto, no era nada cómoda para mí, ¿no? Porque esa situación iba a traer consecuencias. Yo no sabía del golpe, del golpe de Estado dado por el Congreso para destituir a Castillo. Yo desconocía totalmente eso, porque yo estaba acompañando al presidente en su encierro, ¿no? Luego ya al atardecer, al anochecer, ¿no? Nos condujeron a Rima, al lugar donde se encuentra ahora. Le mostraron un cuarto donde estaba su cama, había una silla allí, se sentó él allí y yo le volví a preguntar, pero ¿por qué diste este discurso? Y me dijo, doctor, ya la vacancia ya estaba, ya teníamos votos. Y si no alcanzaban con los votos, ya tenían listo, ¿no? La suspensión del cargo, ya lo tienen todo organizado para que a todos nos metan a la cárcel. Entonces, en ese momento, por sentido común, yo detecto esto. Ya él se sentía fuera, ¿y qué iba a hacer? A último, conectarse con la sociedad. Y mediante ese discurso se conecta con la sociedad y las consecuencias no están allí, ¿no? Que la sociedad un sector de la sociedad está identificado con él. Así ocurrieron esos hechos, ¿no? Sería muy largo mencionar todo lo que se ha dicho, ¿no? Sobre estos hechos y durante todo el periodo. Por ejemplo, se habla con relación
a la salida de la doctora Gina del MIS. Y se dice que yo la llamé ese día diciéndole que esa es una falsedad, ¿no? Esa prensa infame que siempre anda inventando cosas. Ese día, que fue un día de los primeros de agosto, si no me equivoco, ¿no? Ella irrumpió en la sala donde yo trabajo, ¿no? Abrió las puertas con fuerza, se sentó frente a mí, estaba llorando desesperadamente. Doctor, me ha dicho Pedro que ya no voy a continuar en el gabinete. Frente a esa situación, le dije, espérenme un momentito. Fui, hablé con el presidente, ¿no? Le digo, presidente, ya sabemos lo que es la doctora Dina, porque ella ha estado complotando desde un inicio, ¿no? Para que lo bajen a Castillo. Eso ya lo sabíamos, y con posterioridad incluso eso ya se intensificó con las reuniones que había tenido con Fuerza Popular. Y le dije esta expresión, ¿no? Mira, es mejor tenerlo al enemigo cerca, ¿no? De manera que sería bueno que no lo saques, hay que mantenerlo allí. Y eso fue todo. No, allí no hay otra verdad que esa. Ese es lo objetivo. Doctor, ¿me permite Sí. retomar algunos detalles de su relato del 7? Ya. Ni el presidente ni la primera ministra Betsy Chávez le habían comunicado previamente que el mensaje iba a contener esta decisión del presidente Castillo. En absoluto. De esa decisión me enteré cuando está terminando de leer su discurso y dice eso, que va a cerrar el Congreso y otras instituciones, ¿no? Cuando lo llaman para la lectura del mensaje, ¿usted no intenta indagar en el presidente cuál era el sentido de lo que iba a comunicar? No estaba facultado además para eso. Yo ya no era ministro, yo era simplemente un asesor, ¿no? El asesor es para asesorar en cuestiones de derecho, ¿no? Especialmente en ese momento en cuestiones de conflictos sociales, conflictos que habían por las bambas y esa situación. Pero a nadie nos sabían, o a mí no me han informado eso. Y de otro lado, nunca hemos hablado de golpe de Estado. Nunca. Ustedes saben que la Fiscalía ha venido aquí, se ha llevado mis computadoras, mi celular y todo eso. Hasta ahora no me devuelve mis computadoras, que son instrumentos de trabajo. ¿Por qué? Porque no va a encontrar absolutamente nada, por el simple hecho de que nunca se ha hablado, ¿no?, de golpe de Estado. Lo que está haciendo la Fiscalía es, ¿no?, desesperada por encontrar pruebas. Entre las pruebas se encuentra, por ejemplo, un artículo mío sobre la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente es un tema que está en Introducción al Derecho y en el curso de Derecho Constitucional. El abogado que ha aprobado Introducción al Derecho y no sabe qué es una Asamblea Constituyente, ¿no?, ¿en dónde ha estudiado? ¿No? ¿En dónde ha estudiado? Pero a mí me sorprendió que los fiscales no encontraran como que eso era una gran cosa, ¿no? Luego de que se lee el mensaje, ¿pudo quizá hablar también con la señora Betsy Chávez para conocer en efecto si había habido alguna coordinación previa? No hablé nada ya con él. No hablé nada porque yo ingresé a la sala contigua, estaba sentado allí, ¿no? Y como le digo, no hablaba con nadie porque yo estaba intrigado también, porque decía, ¿cuál de estos, no? ¿Con cuál de estos organizaron esto? Y luego se ha determinado que no ha sido así. Pero no he hablado nada con él. Con Pedro Castillo tampoco, ya después no he hablado nada. No solamente estuve el día de la detención, el siguiente día fui temprano. No, creo que allí fue cuando llegó la fiscal de la Nación y iba a hablar con Pedro Castillo, con un ejército de soldados, y por supuesto yo protesté frente a ese hecho, porque hace ese espectáculo. Allí es donde ella contesta, ¿no?, que la fiscalía, los fiscales también son operadores políticos. Ella le dice eso. Lo divulgó la prensa, felizmente divulgó algo. Doctor, ¿usted considera, porque hay también esta versión, en el intento de comprender qué llevó al presidente Castillo a tomar esa decisión,
¿Usted cree que el presidente en algún momento fue convencido de que iba a contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas? En un principio, claro, si yo me acerco a preguntarle, entonces yo suponía eso, ¿no? Yo suponía que el Consejo de Ministros sabía de esto, yo suponía que había coordinado con las Fuerzas Armadas, pero después se ha detectado que no ha habido nada de eso. Y la Fiscalía continúa investigando eso, la Fiscalía lo determinará, pero yo desconozco absolutamente eso. Está claro que el mensaje que lee el presidente Castillo no lo escribió él, que alguien más escribió ese mensaje. ¿Se ha podido indagar, digamos, en el círculo de Palacio quién lo proveyó de ese texto? Mire, sí he hablado con alguien así, con personas, ¿no? La TCM, ¿quién ha podido escribir eso? Porque aparecen varias expresiones mías, ¿no? Que los he dicho públicamente en repetidas ocasiones, no una vez, sino en repetidas ocasiones, ¿no? Por ejemplo, cuando me han preguntado sobre me han dicho que están diciendo que somos comunistas. ¿Qué acción comunista hemos desarrollado nosotros? Porque la ultraderecha es una ultraderecha extremadamente ignorante en el país. Cree que el dinero también le da conocimientos y no sabe qué es comunismo. Nosotros no hemos desarrollado una sola acción comunista. Y siempre lo dije, en distintas ocasiones, ¿no? Que estamos desarrollando lo que consagra la Constitución, la economía social de mercado, ¿no? Eso lo he explicado en repetidas ocasiones, en las reuniones en los consejos descentralizados o en conferencias. Recuerdo una conferencia de empresarios mineros en Arequipa, y no nacionales nomás, sino también internacionales, y ellos aplaudieron esa situación. Lo que el poder económico estaba indignado es porque nosotros atacábamos los monopolios, los oligopolios. Por eso estaban indignados. Incluso presentamos al Congreso un proyecto de ley. Claro que el Congreso no lo aceptó, ni siquiera no lo debatió, ¿no? Porque el Congreso no se va a ir contra esos centros de poder que son absolutamente negativos para el país y que no constituye liberalismo. Cualquier ignorante dice pues, que eso es contrario al liberalismo. Eso no es liberalismo. Liberalismo es libre mercado donde todas las personas compiten en situación de igualdad, sin monopolios, sin oligopolios. En fin, eso es largo de explicar y creo que aquí no se va a exponer eso. Me dice usted entonces que el mensaje usó algunas palabras, algunas frases, algunos términos que usted solía emplear. Continuamente. ¿Usted escribió ese mensaje? Sí. Ya le he dicho que yo no sabía de ese mensaje, ¿no? Ni ninguno de nosotros, de los que hemos estado allí, sabíamos de ese mensaje. Al menos en la TCM no conocíamos de ese mensaje. Incluso el presidente ya había dado un mensaje el día anterior. No sé por qué ese día iba a dar otro mensaje. Si ese día iba a concurrir al Congreso de la República para ver la cuestión de vacancia de Málaga. Pero ese día no se votó la cuestión de la vacancia de Málaga, no se debatió la cuestión de vacancia de Málaga. Como quiso decirlo un sector de la prensa lumpen que tenemos en el país y que no le gusta decir la verdad. Ese fue un golpe del Congreso de la República, porque el Congreso de la República vacó a Castillo sin que exista una moción de vacancia. Esa moción de vacancia tenía que ser aceptada por el Pleno con 52 votos, no lo hubo. Para señalar la fecha para el debate y discusión son 3 días, pero se podía adelantar la fecha, incluso para realizarlo inmediatamente, ¿no? Pero para eso, ¿qué se requería? Se requería 104 votos, las 4/5 partes de congresistas, y para vacar al presidente, también las 4/5 partes de votaciones, ¿no? ¿Por qué le digo a esta prensa lumpen que no dice la verdad? Porque el artículo 89A del reglamento del Congreso, que por disposición de la Constitución tiene rango de ley, ¿no?
En su inciso C dice: el Pleno del Congreso acuerda día y hora para el debate y votación del pedido de vacancia, sesión que no puede realizarse antes del tercer día siguiente a la votación de la admisión del pedido, ni después del 10º día, salvo que 4/5 partes del número legal de congresistas acuerde un plazo menor o su debate y votación inmediata. No se necesita ser profesional, ni siquiera ser periodista. Lo que se necesita es saber leer y nada más. ¿Qué dice? Dice que incluso, ¿no?, el debate y votación puede ser inmediatamente, pero para adelantar la fecha, ¿qué se requiere? 4/5 partes. ¿Cuántas son las 4/5 partes? 104 votos. ¿No pueden decir ustedes eso? Y luego dice, para vacarlo el presidente, además, tiene que haber una votación, no de las 4/5 partes también, de 104 votos. Lo dice expresamente el reglamento del Congreso. No tienen un poquito de honestidad para decir las cosas como son. El Congreso allí dio un golpe de Estado. No vacó a Castillo, no por el procedimiento constitucional y legal. No. Por tanto, el Congreso está ilegalmente allí. Los congresistas 101 que votaron por la vacancia de Castillo, ellos deberían estar en la cárcel y Castillo debería estar afuera. Castillo es un preso político, por eso le digo. No hay sucesión presidencial. No. Por eso es que la población dice que la señora Dina está ocupando el cargo allí mediante una usurpación. Y eso corresponde a la realidad. Usted menciona que lo del Congreso es, lo considera un golpe de Estado. Sí. Lo de Pedro Castillo... No lo considero, no lo considero, no. Si usted entiende, si usted es periodista, si usted tiene experiencia en esto del periodismo, incluso escribe sobre el periodismo, aprenda a decir la verdad. Y la verdad es lo que le acabo de decir, la ley. La ley le dice, ¿no?, que para que adelanten el debate y la votación, tiene que haber, ¿no?, una votación calificada de las 4/5 partes, o sea, de 104 votos. Y no hubo. ¿El Congreso qué hizo? Además, el periodismo, ¿por qué no ha leído la propia acta del Congreso de ese día? En el acta del Congreso, el Congreso actuó como una tribu primitiva. El presidente del Congreso actuó como un jefe de una de las tribus más primitivas. Él hizo allí su propio reglamento. Y él no dice, el presidente dijo en esta mañana, el señor presidente Castillo, en abierta y flagrante violación a la Constitución política, había anunciado una írrita disolución del poder legislativo. Y por eso él dicta unas normas cómo van a hacer la vacancia. ¿Así se da una ley? ¿Así se da una norma? ¿Quién no sabe cómo se da una ley en el Congreso? Actuó en una forma primitiva, en una forma salvaje. Y ahí está en el acta. ¿Por qué no lo ven? ¿Por qué eso no lo publican? ¿Lo de Castillo también lo considera un golpe de Estado? Mire usted, yo en un comienzo pensé que era eso. Pensé que tenía el auxilio de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas policiales, ¿no? Por eso es que le pregunto eso. Pero ya todo eso me entraba en duda porque no había ningún decreto, ley que cierre el Congreso u otra institución del Estado. Esa lectura, no es golpe de Estado. No es golpe de Estado. Ni es violación a la Constitución, ni es violación, ¿no?, a la ley. No lo es, ¿no? ¿Por qué? Para que un hecho sea considerado como delito o como una falta administrativa, tiene que estar debidamente descrita esa conducta en el supuesto de una norma. Tiene que estar descrita. Les desafío a ustedes, digan en qué norma del ordenamiento jurídico peruano está señalado eso como golpe de Estado. Que claro, no con el nombre de golpe de Estado, no, sino con el nombre de rebelión, en donde la lectura de ese discurso constituye delito. El hecho de que hayan magistrados que dicen eso, que ha habido un golpe de Estado, eso es ¿por qué? Porque todo ese poder corrupto
que hemos tenido durante toda la República, ¿no? Se ha confabulado o se confabuló en esa época para destituir a Castillo y ahora, ¿no?, para justificar la destitución de Castillo. Pero todo eso es prevaricato. Se lo preguntaba más allá de la tipificación del delito personal del expresidente Castillo. El hecho político en sí, la lectura que él hace tomando esta decisión, anunciando estas medidas para el país, ese hecho en sí, ¿usted lo considera un golpe de Estado? Yo soy abogado, ¿no? Usted no está hablando aquí con cualquier persona. Ya le manifesté, jurídicamente no está tipificado en el ordenamiento jurídico peruano ni como delito ni como falta administrativa. En un comienzo se podía pensar, pero por las investigaciones de que no ha habido una conexión con las Fuerzas Armadas, con las fuerzas policiales, de que no hubo una ley, un decreto ley que no anunciara allí el presidente cerrando estas instituciones, eso no constituye delito. Claro, permítame insistir, yo no le pregunto por el delito personal, el potencial delito que haya podido cometer el presidente. Le hablo del acto político en sí, la lectura donde el presidente, la máxima autoridad del país, decide cerrar instituciones autónomas como el Congreso, la Fiscalía, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. Esa decisión, esa lectura con esa decisión presidencial, ¿no puede considerarse un golpe de Estado? Lo que hubo es esa lectura, pero no hubo ninguna acción que signifique un golpe de Estado. Digamos, la no coordinación con las fuerzas del orden es lo que evita para usted que se considere un golpe de Estado. Levantamiento en armas significa eso. Rebelión significa eso, ¿no? Rebelión es la que hizo, por ejemplo, Fujimori. Eso sí, lo hizo mediante la fuerza y lo hizo, ¿no?, cerrando el Congreso y lo hizo con decretos leyes. Por eso es que también cuando mencionan, ¿no?, del discurso presidencial, otros que han leído ese discurso dicen esta es una copia del discurso de Alberto Fujimori. ¿Cree usted que fue un error que el presidente lea ese mensaje? Mire, en ese momento, ¿yo qué iba a considerar? Que es un error. Claro. Pero después, cuando ya hablo en la noche con él, allí él sentado en su cama, yo en una silla como esta, ¿no?, y le pregunto que por qué hizo eso, y me dio la respuesta que le he mencionado, o sea, que él se consideraba ya fuera del poder. Eso de que se considere fuera del poder, ¿no?, yo eso ya había hablado con el presidente, antes, mucho antes, incluso desde cuando entramos. Le había manifestado que esto no se va a durar mucho en el gobierno, el poder económico, la iglesia, la prensa, ¿no?, las Fuerzas Armadas son un poder que es muy difícil, de manera que es difícil de enfrentar, de manera que hay que pensar que en cualquier momento nosotros vamos a salir. Y en alguna ocasión él me dijo, sí, doctor, me dijo, yo soy consciente de eso, ¿no?, nos van a sacar, ¿no?, lo único que aquí para cambiar algo en el Perú lo que tenemos que hacer es una asamblea constituyente y en eso hay que trabajar. Eso es lo que me manifestó. Ahora, usted me dice que el presidente toma la decisión, según la versión que le ha dado él, porque sentía que la vacancia iba a caminar. Sin embargo, entiendo que días previos había habido desde PCM y también desde algunos ministerios algún pronóstico, algún cálculo de los votos potenciales que tenía el Congreso. Hasta el día anterior, ¿usted cómo veía el escenario de la vacancia? ¿Que esta iba a caminar o que no? ¿Que se contaban con los votos o no? Bueno, en esta oportunidad sí podían completar los votos, ¿no? Las oportunidades anteriores no alcanzaron, ahora habían trabajado ya mucho más, ¿no? De manera que yo no era consciente si verdaderamente alcanzaban o no alcanzaban. Ese mismo día 7, yo estaba allí en el despacho de la PCM. Y como en ninguna otra ocasión, ingresó la coordinadora parlamentaria, que si no me equivoco es una señora Pilar, y me decía, doctor, no alcanzan, les falta por decir 2 votos.
o les falta un voto. Eso es lo que me decían, no una vez, sino será 3 veces o más que ingresaba en distintos momentos para manifestarme eso. Se lo preguntaba precisamente por eso, porque hemos podido hablar para este trabajo, por ejemplo, con el exministro Salas, con el señor Benji Espinosa también, que coinciden con usted, que aparentemente no habían los votos. ¿Qué cree usted que hizo pensar al presidente que sí iba a ser vacado ese día? Bueno, yo he pensado, ¿no? Cuando él me dice con tanta seguridad de que ya tenían los votos, ¿no? Alguien informó. ¿De dónde cree usted que es ese año? Es del Congreso, pues. Es del Congreso. No sé quién es, eso sí no sé, ¿no? Pero de allí, ¿no? Seguramente le informaron que ya tenían los votos, por eso estaba convencido. Claro. Volviendo al 7 de diciembre, digamos, el presidente termina de leer su mensaje, usted se acerca a indagar un poco por la decisión, y hay 2 horas entre la lectura del mensaje y el pronunciamiento de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo se vivió ese periodo de tiempo en Palacio de Gobierno, a la espera de ese pronunciamiento? Bueno, el pronunciamiento de las Fuerzas Armadas, pues yo ya no lo he escuchado, ¿no? Porque ya nosotros ya hemos estado o en camino hacia la embajada o no cuando ya nos conducían a la prefectura. La salida de la embajada se da después del pronunciamiento de las Fuerzas Armadas. Seguramente yo no escuché eso. ¿La idea de asilarse en la embajada había sido coordinada previamente por el presidente? ¿Y quién le ha dicho que se iba a asilar en la embajada? ¿De dónde saca usted eso? La familia. Mire usted, a mí lo que él me dice es, doctor, vienen por mi familia, la llevo a la embajada de México. Eso es lo que me dijo. A mí no me ha dicho, no, me voy a asilarme en la embajada. Además, según yo estaba en ese momento, era todavía presidente, tenía que continuar, ¿no? En el ejercicio del cargo, no podía abandonar, ¿no? Pero que se iba a asilar, eso yo no conocí. Ese camino, ese recorrido de Palacio a la Embajada de México, ¿cómo lo recuerda? Porque ya, digamos, la vacancia estaba por votarse y en algún momento ustedes son intervenidos. ¿Cómo recuerda ese momento, que además en imágenes se ve muy violento, ¿no? Como si fuera una organización criminal, hay policías con armas largas. ¿Cómo lo viven ustedes desde el interior del vehículo presidencial? Bueno, mire usted, el presidente, como el que le habla también, hemos sido amenazados permanentemente de muerte. Y esa ocasión daba lugar para eso. Habíamos llegado al poder, Castillo llega al poder, ¿no? Mantenerse allí es muy difícil. Incluso para mí es asombroso que hayamos llegado, creo, a 16 meses en esas circunstancias, ¿no? Fue realmente, como usted dice, un acto violento, todo el mundo lo ha visto, ¿no? El disparo podía salir en cualquier momento. La hijita del presidente, no, la menor, lloraba desesperadamente. Su padre se preocupaba por eso. Incluso él decía, doctor, no, cuando estamos en Barbadillo, doctor, van a matar a mi familia. No, le digo, no, ahora ya es casi imposible que lo puedan hacer. Ahora ya no lo van a hacer, ya seguramente ellos están en su casa. Y tenía que calmar, ¿no? Y eso fue. Ahora, con relación a ese día, se dice que yo al hablar con el presidente lo he debido quitar el mensaje. Yo no tenía facultades para hacer eso. No. Quizás otros sí lo tenían, yo no. Claro. En ese momento en el que ustedes están en el vehículo, el presidente todavía es la máxima autoridad del país, que se ha intervenido por la policía, se ha conocido luego incluso que la seguridad que estaba dentro del propio vehículo había recibido coordinaciones y órdenes de que se detengan. ¿Ustedes sintieron en algún momento en riesgo su vida? Ah, sí, por supuesto, claro, en una situación de eso, ¿no? Como esa, por supuesto, que ya allí no se sabía si salíamos con vida o no, ¿no? Eso es así. Actualmente, ¿cuál es su situación legal? ¿Está enfrentando una investigación? Mi situación legal es que yo estoy procesado con el presidente Castillo por el delito de rebelión, ¿no?
El único hecho, ¿no?, de haber estado con Castillo con relación a eso es el haber escuchado su discurso. Nada más, por eso es que no pueden encontrar pruebas. Y más bien la Fiscalía lo que hace es trata, ¿no?, de crear los famosos colaboradores eficaces, ¿no? Hay un señor Sabatil Marrufo a quien yo no conozco, nunca he hablado, he cruzado palabra con él. Este señor ha dicho que yo habría acordado con los ministros recaudar fondos para la defensa de Castillo, ¿no? Y ese hecho la Fiscalía lo ha revelado a la prensa, lo que no lo debería hacer, pero lo ha revelado a la prensa. Y la prensa, por supuesto, pues en sus garabanzadas con eso, ¿no? Y yo pregunto, ¿y dónde está la prueba de eso? Si ha sido allí con los ministros, casi todo lo que hemos hecho allí, eso está grabado allí, ¿no? ¿Dónde está la prueba? Saquen la prueba. Ahora que menciona al señor Marrufo, ese es un tema importante porque previo a la lectura del mensaje del expresidente Castillo, el Congreso de la República tenía en una declaración larga a Salatiel Marrufo, en la que él cuenta que él era el intermediario para recibir dineros y entregárselos al presidente Castillo. ¿Usted considera que la intervención de Marrufo en el Congreso fue determinante para que el presidente Castillo tome la decisión del cierre del Congreso? Bueno, lo que ha hecho este poder fáctico integrado por todos esos organismos, incluso la Fiscalía, el Poder Judicial, es crear estas situaciones para justificar la decisión del Congreso. Ahora, ¿dónde está la prueba de que le entregaron dinero a Castillo? ¿Dónde está? Exhiban, dígame usted en este momento, ¿cuál es la prueba? ¿Cuál es la prueba de que Castillo recibió dinero? Para ir terminando, unas 2 o 3 últimas preguntas. ¿Cómo definiría usted al señor Pedro Castillo? Usted ha sido una de las personas más cercanas desde la última etapa de la campaña, en el gobierno también, ha sido ministro, asesor, primer ministro, ha tenido un contacto directo con él. ¿Cuál es su opinión o cómo lo definiría a Pedro Castillo como político, como persona? Mire, usted es una persona que sí ha Perdón, una ganado. interrupción. ¿Podría empezar diciendo Pedro Castillo es, para que la gente sepa a quién se está refiriendo? Bueno, Pedro Castillo es una persona dialogante, no es como dice la prensa que es un incapaz, es una persona muy capaz, es una persona que sabe escuchar para tomar, ¿no?, sus decisiones, ¿no? Los incapaces son los que ahora nos gobiernan, que nos tienen en esta situación, con la complicidad de la prensa, que nos tienen, ¿no?, en una gravísima crisis moral, social, política, económica, que nos tienen allí con la corrupción ocultada por la prensa, ¿no? Con Pedro Castillo se ha hecho muchísimo, y se ha hecho algo que no ha ocurrido durante toda la República. Se ha transparentado la realidad nacional, lo que es el Perú, una sociedad racista, ¿no?, una sociedad discriminadora, una sociedad clasista, una sociedad culturalista que nos ha tenido o nos tiene el Perú en esta situación. Esa es la realidad, ¿no? Nos dice usted que Pedro Castillo es una persona dialogante y que escucha antes de tomar una decisión. ¿A quién escuchó para tomar la decisión del 7 de diciembre? Bueno, pues quizás usted no puede discernir o algo así para que me haga esa pregunta, ¿no? Porque ya le he manifestado que yo me enteré de eso el día que da su discurso y al final de la lectura del discurso, ¿no? No sé, ¿no?, si redactó él el discurso, con quién lo redactó, con quién lo insinuó a eso, con quiénes acordó eso, es absolutamente desconocido para mí. ¿Nos podría mencionar cuál considera usted que fue el principal logro de Pedro Castillo y cuál ¿El fue principal? el principal logro del gobierno del señor Castillo y cuál fue el principal error también? Bueno, el logro del presidente Castillo es que comenzamos a hacer muchísimo a nivel nacional. Que el presidente del Perú ha refaccionado los locales escolares, las grandes unidades escolares, los colegios en los lugares más alejados del país para que se reinicie, ¿no?, las clases presenciales. ¿Qué presidente de la República ha hecho eso? Pero hablen con datos,
¿no? Verifiquen la realidad, no lo que siempre andan diciendo, las mentiras que andan diciendo. Con el presidente Castillo hemos atendido, por supuesto, las necesidades de los más olvidados, y eso es lo que no les gustaba. Por ejemplo, recuerdo yo que un distrito allí cercano a Brasil, a donde se puede llegar solamente por la vía aérea porque por agua demora muchos días, no hay carreteras ni nada por el estilo, se refaccionó y se construyó una enorme unidad escolar, con todo, salones en excelencia, sus bibliotecas, sus laboratorios, sus campos de deporte. Claro, lo difundió en Lima, eso no lo difundió, sino que eso les indignaba a la derecha, ¿no? Eso les indignaba. En materia de agricultura, allí tengo que reconocer que no adquirimos Luria. Y yo no exigí al ministro de Agricultura y lamentablemente allí no se pudo eso. Incluso en la segunda adquisición pedimos que la Contraloría General de la República intervenga directamente y desde el inicio para que no se vaya a frustrar la adquisición, ¿no? La Contraloría estuvo interviniendo y al final dice que hay irregularidades. O sea, intervino y al final dice que hay irregularidades. Esa es otra cuestión de que también hay que revisar allí la Contraloría General de la República. ¿Para qué sirve? ¿De qué nos sirve? Que al final no nos diga ha habido irregularidades. O que al final no nos diga ha habido acciones ilícitas. ¿De qué nos sirve? ¿No? En materia de agricultura también, la cosecha de aguas, o sea, el represar las aguas en las alturas para que esas aguas que vienen en la lluvia no se pierdan, o bien en el mar, o bien en el Amazonas, ¿no? Con pequeñas represas. En Trujillo, con el gobernador, se hizo allí varias de estas represas. En fin, hemos hecho muchas cosas, hemos trabajado día y noche, ¿no? Hemos resuelto asuntos que lo tenían durante años allí, y entonces lo hemos resuelto inmediatamente. ¿Por qué lo tenían durante años? Esa clase inteligente que han metido el gobierno, y que están allí año tras año, y que viven circulando año tras año, reciclándose ellos, ¿no? Falta de preparación, falta de conocimiento. Esos serían los logros. ¿Cuál cree usted que fueron los errores del gobierno de Castillo? Allá. El mayor error de Castillo, y el mío también, ha sido el no organizar políticamente a la sociedad. Ese es el mayor error. ¿Podría explayarse un poco en esa premisa? No, había que constituir, crear un partido político fuerte, la población estaba allí, ¿no? El presidente no era de esa idea. Básicamente porque él llegó con Perú Libre y tenía algún compromiso con el partido. Probablemente. Ok. Para ir terminando, doctor Aníbal Torres, ¿alguna reflexión que tenga usted un año después de este suceso político del 7 de diciembre? Bueno, mi reflexión es que hemos vuelto a la situación anterior, ¿no? Al 28 de julio del 2021, ha tomado el poder ese centro de poder integrado por algunos grandes empresarios, un sector de la iglesia, ¿no? Ahora con el apoyo de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Policiales, por supuesto en donde juega un papel decisivo el periodismo, ¿no? Que nunca informa la verdad, sino que tergiversa la verdad o esconde la verdad en el Perú, ¿no? Hemos vuelto a esa situación, pero no advierten, ¿no? Que la sociedad está en evolución y eso en cualquier momento va a explotar. En este momento la crisis económica es muy grave, ¿no? Con cientos de miles de niños que no se alimentan, están desnutridos y por supuesto no desarrollan
mentalmente, y esos van a quedar para toda su vida en esa situación. Eso, por supuesto, no, en algún momento tiene que cambiar en el país, pero se tenía que tomar la iniciativa para que se produzca el cambio. Los cambios no se producen de la noche a la mañana, sino requieren de tiempo. El 7 de diciembre fue un día muy convulsionado, ¿no? Estaba agendada una vacancia presidencial, el presidente toma la decisión de cerrar el Congreso, el presidente vaca al Congreso, el presidente es detenido y juramenta a una nueva presidenta, todo en menos de 24 horas. Cuando usted ve la juramentación de la señora Dina Boluarte y además su anuncio, su intención de quedarse hasta el 28 de diciembre del 2026, ¿cómo tomó ese episodio? Lo que usted dice en su pregunta precisamente esa es la prensa, pues, que miente, que tergiversa la verdad. Vacancia del Congreso no ha existido. El presidente no usurpó ningún poder del Estado, menos del Congreso. El presidente lo que hizo es dar lectura al discurso mencionado. Eso es lo que hizo, ¿no? Pero vacancia no ha habido, usurpación de poderes no ha habido. Lo que ha habido es golpe de Estado por parte del Congreso. La historia se va a escribir como es, no como lo dice la prensa. La historia se va a escribir como es, y la sociedad no sabe cómo es esa historia, ¿no? Los historiadores van a comenzar a reescribir la historia del Perú de una forma diferente, de acuerdo a la verdad, no como lo han hecho, ¿no? Si bien es cierto, Basadre, por ejemplo, tuvo ideas muy avanzadas, pero él tenía que estar junto con la oligarquía, no podía separarse de la oligarquía, no podía perder esos beneficios, y es por eso que no dijo las cosas como deben ser. Lo mismo ocurre con el autor de los 7 ensayos, lo mismo ocurre con Víctor Andrés Belaúnde, el que escribió La realidad peruana, ¿no? Que sabían cómo es la realidad, pero que no lo decían, o lo decían camufladamente, ¿no? Lo que hemos hecho nosotros es decir la verdad. Ustedes saben que decir la verdad en un país como el nuestro es sumamente peligroso. El que dice la verdad tiene que ser perseguido, tiene que ser encarcelado, y si es posible, hay que matarlo. El fondo de la pregunta era cómo tomó la juramentación de la señora Boluarte como presidenta, anunciando quedarse hasta el 28 de julio del 26. ¿Cómo tomé una usurpación del poder? Una usurpación del poder es eso, si no hubo vacancia del presidente, entonces no hay sucesión presidencial. Para mí, como le he dicho, el presidente en estos momentos es Pedro Castillo, que está secuestrado allí en Barbadillo. ¿Debió la señora Boluarte anunciar el adelanto de elecciones cuando juramentó el cargo? Yo no me puedo pronunciar sobre lo que debió o no debió hacer. La señora lo que ha aspirado es llegar al cargo y bien, se le ha caído del cielo eso y está allí. No es la que gobierna, por si acaso, ¿no? Por si acaso, ¿no? Yo creo que todos lo conocemos a la señora Dina. Ella no es capaz de gobernar el país. Lo que gobierna en el país es ese poder económico, mafioso que tenemos, integrado por todos esos grupos que le he mencionado, ¿no? Por esa oligarquía lumpen, que por ejemplo da a una candidata $3 millones para su candidatura, y lo investigan, ¿no? Fiscalmente, y sin embargo se encuentra en libertad, ¿no? Esa gente es pues la que gobierna ahora el Perú. Que ella haya hecho eso, bien, ella siempre dijo, si Pedro Castillo lo sacan o renuncian, yo también renuncio. Y tan cierto es eso, que en un consejo de ministros, el ministro Salas le emplazó para que públicamente diga eso. Y por supuesto, ella se quedó callada. Ella va a permanecer allí, le gusta el cargo, ya saben cómo está utilizando el cargo, ya saben, ¿no?, para qué utiliza su familia el cargo, ya lo saben. Esas cosas no se van a investigar ahora.
no se van a investigar ahora, pero llegará su momento en que se tenga que investigar. No sé si voy a estar vivo todavía cuando investigue uno. En este momento, por ejemplo, tengo noticias de dentro del Congreso que hay que inhabilitar a Aníbal Torres. Inhabilitarlo, muy bien. Me inhabilitan a mí. ¿Qué gana? ¿Qué cargo público puedo desempeñar yo si tengo más de 80 años de edad? Les digo eso y entonces, no, doctor, piensan que usted va a postular a la presidencia. Yo no figuro en ningún partido político, ni estoy creando ningún partido político, ¿no? Y además, con ese congreso que tenemos, que me inhabilitará, pues, pero ¿qué sanción será eso en el Perú? Un congreso que nadie lo reconoce como tal. Pero un congreso con 6% de aceptación. ¿Descarta postular o tener intenciones de postular a la presidencia? Eso es lo que les desespera a ustedes y les desespera el congreso que yo descarte. Pero ustedes lo pueden sacar de allí, de eso. Ve, ¿figuro en algún partido político? No figuro. ¿Estoy formando algún partido político? No estoy formando. ¿Puedo postular a la presidencia de la República? No puedo. ¿Por qué no puedo? No puedo porque no tengo el año, ¿no? Allí afiliado en un partido político, ¿no? Ahora, que yo lo descarte, no descarto nada. No puede según la norma, pero ¿le gustaría a usted? Mire usted, yo entré a la política así como una cuestión accidental, por las circunstancias, ¿no?, que le mencioné, ¿no? De manera que yo estoy trabajando normalmente en lo que siempre he trabajado. Perfecto. Esa moción debe ser admitida por el Congreso con el 40% de congresistas, o sea, 52 congresistas. Luego se señala fecha para el debate y votación en el Congreso. Se podía adelantar la fecha, y como lo dice aquí, ¿no?, que tiene que ser después del tercer día de admitida la moción, dice, salvo quiere decir excepción, salvo que 4/5 partes del número legal de congresistas acuerde un plazo menor o debate y votación inmediata. ¿Eso por qué no lo dice la prensa? No, nada de esto hizo el Congreso. El Congreso actuó sin ley. Y en una sociedad civilizada, nadie, absolutamente nadie, ni gobernantes ni gobernados, nos podemos comportar al margen del ordenamiento jurídico. El Congreso aquí violó manifiestamente, ¿no?, la Constitución. Y allí yo pregunto, ¿hay fiscalía para poder procesar a esos 101 congresistas que votaron por la votación en esta forma, ¿no?, con unas reglas dadas en ese momento por el jefe de la tribu, no, disculpen, por el jefe del Congreso, no por el presidente del Congreso? Doctor, para el 7 de diciembre se han anunciado algunas manifestaciones de la gente. ¿Cómo toma usted esa convocatoria? La gente tiene pleno derecho para movilizarse el 7 de diciembre. Y como yo he manifestado reiteradamente, ese es un derecho constitucional, un derecho legal que le corresponde a la población. Eso sí, lo tiene que hacer pacíficamente, sin atentar contra la propiedad privada ni la propiedad pública, menos contra la vida y la libertad de las personas. Teniendo en cuenta, por supuesto, que tenemos allí a un gobierno asesino, como es el que lo tenemos actualmente, y que se encuentran en libertad. Se encuentran en libertad los asesinos. ¿Por qué? Porque los asesinados son gente humilde, son gente del pueblo. ¿Qué hubiese pasado si esas personas asesinadas hubiesen sido de la clase alta? ¿Qué hubiese pasado? Eso pregúntense ustedes. Doctor, para terminar, ¿cuál es su opinión sobre la doctora Patricia Benavides, la fiscal de la Nación? Mire usted, en este momento yo creo que no debo pronunciarme al respecto. Ya la sociedad sabe quién es ella. Ya en los medios alternativos, ¿no?, se revela cuál es su situación, ¿no? Lo cierto es que no solamente ella tiene la culpa de eso. La culpa la tiene también quien lo nombró, ¿no? Y cómo lo nombraron. Si no tenía
los requisitos necesarios, los conocimientos necesarios allí para desempeñar el cargo. Pero ese es el país, eso es el país, es un instrumento, ¿no?, al servicio de lo que ya saben ustedes, o sea, de los golpistas que ahora nos gobiernan. Porque todo el poder ahora está concentrado en el Congreso. Así es que no sigan con la señora Dina. La señora Dina, ¿cómo va a gobernar? Ella no tiene capacidad para gobernar, ¿no? Los que gobiernan es Fuerza Popular, Renovación Popular y los otros grupos de derecha. Gracias.